Hoy el estilo de trabajo a distancia nos ha explotado prácticamente la cara. Nos hemos visto en la necesidad, la obligación, la inminencia de trabajar desde nuestras casas. No sabemos exactamente si existe o no alguna normativa que regule el teletrabajo. Sin embargo, ya lo estamos haciendo. Por lo tanto, el tema de hoy es el teletrabajo en la educación, la situación normativa de las clases no presenciales. ¿Qué implicancias tiene el teletrabajo en el ejercicio de nuestras funciones docentes? ¿Es la relación contractual una realidad laboral? ¿Existe igualdad de condiciones para los trabajadores de la educación? Bueno, en estos webinars y por supuesto hoy vamos a tener la posibilidad de entretenernos, relajarnos, pero en serio, intercambiar ideas, formular preguntas. Nosotros podremos escuchar vuestras inquietudes para poder diseñar de manera adecuada los próximos conversatorios y las actividades de capacitación. Hoy día invitamos a Romina Ampuero Pérez. Romina es investigadora en violencia política y derechos humanos. Es ayudante de la Cátedra de Derecho Laboral y asesora jurídica. Entender, pero de alguna manera eso también empezó a generar una disparidad en relación a la situación de los profesores internamente. El desconocimiento de cómo tenían que ejercer sus labores, el desconocimiento también de las herramientas que podían utilizar y cómo se iba a aplicar finalmente el plan curricular. La primera instancia también consideró los turnos éticos, que fue un tema de bastante discusión, porque habían decisiones que se rodaban un poco por lo arbitrario, entonces no se entendía muy bien cómo se iba a manejar los tiempos, los turnos que iba a ejercer cada uno, cuáles eran las facultades que tenían, cuáles son las facultades también discrecionales que estaban teniendo los directivos, los criterios que estaban fijando, pero se fueron ejecutando igual. En términos de los apoderados y ese tipo de cosas, los primeros ejes se relacionaban principalmente con la comunicación, y lo otro ya tiene que ver con las orientaciones en términos de software y cómo se iban a ir manejando. La siguiente circular que salió, esto cuando estábamos ya en una fase más avanzada, implicaba cómo iba a ser el manejo en los colegios nuevamente. Ahí se establece mejor el tema del marco legal también, que es una información que no se había entregado inicialmente. Tratan de establecer algunas responsabilidades, pero todo esto es un poco extraño porque no genera tantas claridades tampoco. Y fortalece inicialmente cómo va a trabajarse el protocolo de asistencia a los estudiantes que fueran contagiados de la enfermedad, o los familiares, o en algunos casos los profesores, o los trabajadores de la educación en general. Ahora, estas son las dos primeras orientaciones que nos entregan, y las circulares que las emiten, el carácter que tienen son administrativos, por tanto implica una repercusión más bien interna. ¿Cuál es el objetivo que tienen estas circulares y estas resoluciones? Es finalmente dar mejor funcionamiento a estas circulares, y estas resoluciones que se han ido tomando tienen más bien carácter administrativo. Y dicen en relación directamente con la implementación de las herramientas que van a tener. Ahora, en un primer momento, las herramientas para las clases no presenciales, por eso hago hincapié en esa parte, finalmente no había existencia de ellas, y no había forma de regularla tampoco porque no existía un plan común de cómo se iba a ejecutar finalmente las clases no presenciales. Cuál iba a ser el desarrollo que iba a tener, qué es lo que iba a suceder respecto a los profesores, quiénes iban a mantenerse, quiénes no. Y esto nos encuentra realmente en esta discusión que se empieza a generar entre medio de la formulación de la ley de la protección del empleo. Tenemos la Superintendencia de Educación, que también emite resoluciones e instrumentos administrativos. Y quizás el elemento más importante ha sido la autorización que se emitió recientemente, porque esto fue en abril, de las tramitaciones excepcionales de las denuncias. Esto implicó dos procesos y dos etapas, porque por un lado genera que se suspende la revisión de algunos temas, se suspenden los plazos, porque entendiendo que estábamos en una condición crítica, entonces no se podían revisar todas las causas, y por otro lado, que genera este otro momento en que permite la aceleración y la tramitación excepcional de algunas causas relacionadas a casos críticos. Cuando hablamos de casos críticos, hay que entender también que la superintendencia tiene ciertas atribuciones y competencias. No necesariamente puede revisar todos los temas relacionados con educación, ni tampoco todas las situaciones relacionadas con la situación laboral de los profesores. Específicamente en esto,
Después se los voy a mostrar porque está el instructivo. Respecto solamente de la condición contractual, hicieron un hincapié especial respecto a las emociones. Esto a raíz de que, no sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás empezaron a generar algunas denuncias de que se estaban suspendiendo los pagos a los funcionarios municipales. Entonces ahí se le solicitó a la Contraloría que se pronunciara al respecto, porque eso claramente era improcedente. Pero como ven, no hay mayores tampoco resoluciones ni actividad reglamentaria al respecto. ¿Qué es lo que nos dijo la superintendencia en relación a la pandemia? Esto también es un poco de recelo al respecto. Esta información es pública en todo caso. Entonces, establece que, aparte de los instrumentos que se vayan generando, hay un deber de instalar una planificación, y para eso están los proyectos educativos, institucionales, reglamento interno, plan de mejoramiento educativo. Estos instrumentos existen desde antes porque es una exigencia que dice relación con otras cosas, no es específicamente desde el punto de vista de la pandemia ni cómo se está enfrentando esta crisis. Pero acá también cuando se empieza a reforzar esta idea, es complejo porque nos dejan una situación dispar entre todos. Uno de los ejes que tiene y una de las lógicas que instala la elaboración de este instrumento es que tiene que tener relación con el propio contexto del recinto educacional. Los contextos de los recintos educacionales no son iguales entre todos, por lo tanto, ya genera y establece varias disparidades. Cuando hablamos de asignaciones de recursos, también tenemos realidades distintas. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los medios de verificación de que se estén cumpliendo? ¿Cómo podemos lograr instalar una especie de piso cuando hablamos de un propio contexto, que es algo que es bastante etéreo de alguna forma, porque si estas cosas no se definen, finalmente quedan un poco al arbitrio de quien las interpreta? Entonces, eso también te genera una situación de vulnerabilidad respecto del instrumento. Respecto de los instructivos educacionales, ahí la superintendencia también expresa que existen instructivos entregados por la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación, que también lo tenemos, podemos revisarlo, que es un documento bastante más extenso. Y lo que logra establecer ahí no son solamente ciertas orientaciones, sino que más bien colabora con algunos criterios y trata de abarcar muchas más áreas respecto de los recintos educacionales. Pasa un poco por el tema del currículo, cómo se va a aplicar eso también, cuál es la situación que tienen que tener los docentes en el interior de los recintos, pero siempre de manera más... hay cierto relajo en estas circulares y hay cierto relajo en este tipo de resoluciones, en el sentido de que siempre el tono implica realizar las mejoras necesarias para poder ejercer de mejor manera las medidas para enfrentar la pandemia. Ese espacio de interpretación es demasiado grande, por lo tanto, nuevamente nos deja en un lugar un poco dispar, porque las posibilidades y las herramientas que tengamos cada uno son distintas, por lo tanto, también las soluciones que podemos ofrecer son diferentes. Y ahí no hay consenso, y más allá de que se entiende que hay líneas y ejes que se cruzan entre todos los instrumentos, tanto los de la superintendencia como los del Ministerio de Salud también, ellos entregan ciertas directrices al Ministerio de Educación, pero en definitiva no hay un lineamiento que sea más o menos general, que podamos decir, este es el protocolo indicado, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando dejamos un poco abierta ese espacio, la interpretación queda de parte nuestra y en este caso queda de parte de los directivos. Entonces ahí va a depender mucho de cuál es la situación que tenga cada recinto educacional y la realidad que tenga. Eso es un poco lo general y respecto también de cómo se va regulando la situación de los docentes. Por otra parte tenemos las normas generales de aplicación, que esto ya tiene relación con otro tipo de profesorado, porque hablamos de lo que se relaciona directamente los colegios particulares, todos los que sean instituciones educacionales particulares. La regulación de estos lugares y de esta figura es solamente acotada al Código del Trabajo, no tienen estatuto especial, a diferencia de aquellos que realizan funciones en colegios municipales. Por lo tanto, las normativas son distintas y por lo tanto el impacto que va a tener, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo es diferente a lo que podría pasar en un profesor que trabaja en un municipio X. Tenemos el Código del Trabajo, la Ley de Protección del Empleo y la Ley de Trabajo a Distancia o Teletrabajo. Cuando hablamos de teletrabajo, tenemos que entender que hay una distinción, esta famosa Ley de Protección al Empleo. Tenemos por un lado que tiene esta doble dimensión, por un lado está el teletrabajo y por otro lado está el trabajo a distancia, que son cosas distintas, no necesariamente se entienden lo mismo.
Uno te permite realizar, en el fondo, el desarrollo de las labores de alguna cierta porción de tu tiempo en un establecimiento distinto, puede ser en el mismo establecimiento. El otro derechamente implica, por ejemplo, las clases no presenciales. Eso es derechamente el teletrabajo. Entonces, ¿cuáles son las implicancias que tiene esto? En primera instancia, solamente es compatible con aquellos trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. Cuando hablamos de estatutos especiales no se les puede aplicar. Ustedes saben que una de las normativas que han salido nuevas, que tiene que ver con esta batería de legislación que busca apalear un poco esta situación, entre ellas tiene el seguro de desempleo y la afectación que implican las suspensiones de trabajo, porque esto es una situación extraordinaria, por tanto permite adquirir a través del seguro de desempleo, en el fondo, tu remuneración. Es una manera de generar esta suspensión con el contrato de trabajo, pero sin dejar de percibir de alguna manera ciertos ingresos. Esa situación es extraordinaria. Ya para un trabajador particular, normal, regular, se le aplique la norma general. Cuando hablamos de aquellos que son funcionarios públicos, cuya implicancia tiene relación porque desarrollan sus funciones en un colegio municipalizado, de partida ellos son una excepción a la regla. Tienen una norma especial concreta que es el estatuto docente. Y en tercer punto, no tienen derecho a afiliación no tienen seguro de cesantía. Por lo tanto, ahí también ya estamos viendo que hay una merma, porque finalmente le quita la posibilidad a estos profesores de que puedan acogerse a esta ley, y los obliga de alguna manera a asumir cualquier tipo de repercusión que tenga en la esfera de lo público, cualquier norma, resolución o acto administrativo que emane del Ministerio. A partir de estas distinciones que se pueden hacer, podemos generar ciertos diagnósticos también de qué es lo que está sucediendo en esta contraposición de profesorado. Por un lado tenemos que las relaciones laborales se están regulando de manera distinta. Entendemos que los profesores, lo que habíamos dicho anteriormente, que la regulación que tiene uno y el otro, uno es de carácter especial, el otro es de carácter general. Por lo tanto, una de las cosas que aquí se arrojan es que podemos entender que finalmente el ejercicio del teletrabajo es una modificación unilateral del contrato laboral mediante el acto de autoridad. ¿Qué significa esto? No tenemos derecho a reclamo de alguna manera, y se pierde la bilateralidad, que es algo esencial de los contratos de trabajo, que implica que yo acepto ciertas modificaciones. Aquí tenemos que conciliar en el fondo el contrato, por eso somos ambas partes las que nos instalamos deberes y obligaciones. En cambio, en la situación de los profesores públicos, por ponerles algún ejemplo, no tienen esta oportunidad. Solamente tienen que asumir cuáles son las mejores resoluciones que emanen de la autoridad a cargo. Aparte de eso, tienen que solamente asumir qué es lo que va a decidir el directivo de los recintos educacionales. Por tanto, hay una especie de desmedro también ahí en la propia relación contractual que tienen los profesores públicos. Entendemos que desde lo más práctico, que es el ejercicio de las funciones del derecho al trabajo, perdón, vemos que tenemos un escenario símil en términos de la situación crítica en la que nos encontramos. Sin embargo, carecemos de las mismas herramientas para enfrentarla. Entonces, cuando hablamos de libertad de trabajo y entendemos que nuestro empleador y el compromiso que nosotros también adquirimos al momento de firmar un contrato de trabajo implica que me tienen que entregar ciertas garantías para que yo pueda finalmente ejercer las funciones a las que me comprometí, no estamos viendo que eso se refleje en la actualidad. Tenemos diferentes herramientas, existen diferentes recursos, entonces finalmente ahí se refleja la disparidad. Esto va más allá un poco, ¿por qué trato de posicionarlo desde el punto de vista de lo contractual? Esto va más allá de lo que cuando nosotros conversamos y entendemos que la educación está en una situación de crisis. Hay una merma personal, por supuesto, implicó instalar en un escenario que es complejo, carecemos de herramientas técnicas probablemente, este es un escenario nuevo. Sin embargo, desde lo contractual, los compromisos que adquirimos mutuamente estaban bastante claros. Entonces, hay una arbitrariedad también en la sola presunción de que se tendría que entender alterado el contrato de trabajo y se tendría que entender alterado también las formas de ejecutar este contrato.
en la medida de que no hay ningún tipo de consulta. La comunicación que se está dando desde los directivos o también desde las autoridades con los profesores en general, no hay mayor injerencia, sino más bien esto se termina formando una especie de relación de mandato directo y ahí viene esta especie de ejecución forzada, porque no existen muchas posibilidades de reclamación ni algo por el estilo. Respecto de los funcionarios públicos a los privados, que es lo que habíamos hablado hace un rato, la posibilidad de acogerse, por ejemplo, a la ley de protección es imposible, no existe eso, no hay ninguna manera de asegurarle a los funcionarios públicos cómo se da la situación respecto a sus remuneraciones, no tienen ningún tipo de seguridad en ese sentido. Por lo tanto, eso también permea de alguna manera pues, la función de la persona, porque te sientes también en una situación de vulnerabilidad en términos contractuales. O sea, no es que tampoco los públicos, o sea, los privados lo estén pasando mejor, sino que tienen otro tipo de herramientas, por lo tanto el escenario es distinto y hay otras posibilidades que se abren. Por ejemplo, para ser efectiva en la acogerse a la ley de protección del empleo, implica el anexo de contrato. Y el anexo de contrato implica también que tiene que haber por lo menos una discusión, una negociación y tiene que haber un respeto restricto a ciertos ítems, por ejemplo, la remuneración. En ese sentido, es un contrapunto nuevamente con los funcionarios públicos, porque no existe ese tipo de discusión, sino más bien solamente se acogen y se ejercen resoluciones por sobre todo el profesorado. Está el tema de la inseguridad laboral que se genera, que es un hito tremendamente importante cuando hablamos de contratos laborales, porque lo que implica el contrato y la forma de redacción de este contrato, las exigencias que hace la ley, es que también tiene que propender a brindar la seguridad laboral. Eso es parte de los principios que se acogen para la libertad del trabajo. Entonces acá nos encontramos frente a un escenario complicado porque podemos entender de alguna manera que el Ministerio de Educación, en el fondo todos los organismos estatales, lo que buscan es responder a la necesidad del acceso a la educación, el derecho a la educación. Pero esto genera este contrapunto con los derechos laborales. Y ahí hay pronunciamientos al respecto que han realizado los propios organismos observadores en temas de derechos humanos y en temas de derecho laboral. La propia OIT también lo ha señalado, que sin perjuicio de que entendemos que estamos en una situación que es crítica, no podemos tampoco utilizar este espacio para mermar las propias, los derechos adquiridos. Entonces, se entiende que podamos generar un despliegue de esfuerzo para poder propender al acceso a la educación, porque es lo que tiene que pasar, se tiene que buscar la manera de generar ese proceso, pero eso no puede significar que por otro lado los trabajadores se vean mermados, se vean perjudicados ampliamente. Entonces ahí hay que buscar ese punto de equilibrio de alguna manera, y donde más sensación da que se genera este desnivel es respecto de los funcionarios públicos, por el solo hecho también de que tienen una naturaleza distinta. Insisto que esto no dice relación con que los particulares tengan un escenario mucho mejor, pero tienen que lidiar con otra situación. Bueno, la alteración también, sale también el tema de no estar afectos al seguro del desempleo, la alteración unilateral de las funciones comprometidas con los contratos de trabajo, que es lo que les comentaba, en el fondo, mi contrato dice que yo voy a ejercer funciones en aula tantas horas, y ahora resulta que eso se traspasó a esta suerte de teletrabajo, de clases no presenciales, que para los efectos del desarrollo del trabajo que tienen que realizar es el mismo. Pero aquí no hubo un previo consentimiento porque se entiende que esto le recae sobre los profesores el acto de autoridad. La vulneración, por ejemplo, de los derechos laborales. Por dar algunos ejemplos, tenemos el derecho a la desconexión, que eso es algo que contempla, por ejemplo, la ley de teletrabajo. Implica que si no vamos a ajustarnos a la cantidad de horas ordinarias que habíamos pactado inicialmente, o si no llegamos a algún otro acuerdo, se tiene que entender que por lo menos se tiene que respetar mi derecho de conexión de 12 horas al día. Sigue siendo abusivo, de alguna forma, porque implica que las otras 12 horas quedan a disposición de la ejecución de mis funciones. Sin embargo, genera al menos la distinción. En cambio, yo me imagino, y ustedes ahí lo tienen mucho más claro que yo, hoy por hoy
las limitaciones horarias son casi inexistentes. O sea, los profesores si antes trabajaban 44 horas completas entre lo que eran aulas, las horas lectivas, no lectivas, y todas las minucias que significan eso para los funcionarios municipales, a los profesores de colegios municipales, hoy por hoy es casi imposible que eso sea así. Y se ha sobrecargado laboralmente a los profesores porque se están cumpliendo otras funciones, en términos de que tratemos de, en esta consigna, de que tratemos todo de mejorar un poco esta situación y de ser un aporte ante este escenario, la sobrecarga laboral se está traduciendo a que superan los horarios de trabajo regulares. Hay casos de profesores que están hasta las 9, 10 de la noche llamando apoderados, comunicando con apoderados, gente que tiene un contrato por 30 horas, al final tiene que tener una disposición 24/7, y eso es muy arbitrario porque finalmente va a depender de quién es la autoridad a cargo, quién es el directivo a cargo. Entonces cuando dejamos eso muy abierto a los criterios del otro, se convierte en un espacio demasiado voluble y muy permisivo para vulnerar los derechos laborales. ¿Qué pasa con los horarios que tienen para compartir con la familia? Realmente no se puede. El escenario laboral finalmente se traslada a la casa, que era tu espacio más privado, por lo tanto, ¿dónde queda el derecho a la intimidad de ese trabajador? Entonces, como ven, esto confluye en muchas situaciones que van más allá de cualquier merma que pueda ser más desde lo cotidiano. O sea, hay efectivamente elementos que nos permiten identificar que más allá de que la norma nos diga o no nos diga, y más allá de que esto tiene que ser, por supuesto, una situación extraordinaria, se están instalando y se están normalizando ciertas prácticas de vulneración. Tenemos acá otros elementos, por ejemplo, lo que habíamos hablado, la disparidad de las herramientas. Se supone, y esto también lo considera, por ejemplo, la ley del teletrabajo, es el empleador el que tiene que brindar todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar el trabajo en esta nueva forma. ¿Qué pasa con los profesores de los colegios municipales? ¿Efectivamente están todos en las mismas condiciones? Difícilmente. Eso se va a mediar respecto del tipo de administración que tengan. O sea, en algunos casos las medidas ha sido, vamos a entregarles, estoy dando un ejemplo quizás un poco burdo, pero vamos a entregarle un pendrive para que, no sé, guarden información. Les vamos a entregar una banda ancha móvil para que puedan conectarse si es que no tienen conexión. Pero ¿quién es que finalmente tiene la carga de los gastos, los que pagan todos los insumos que necesitan utilizar? Esa sobrecarga la tiene el trabajador. Entonces, finalmente ahí también encuentras un elemento que es súper objetivo. Porque cuando yo le digo al trabajador, al profesor particular, hago este traspaso, lo acojo a esta ley de seguridad, y le digo, bueno, nosotros vamos a aplicar ahora el teletrabajo. Aplicamos, nos acogemos a la ley de teletrabajo. Y yo le tengo que brindar desde los equipos de trabajo, pagar los insumos necesarios, ya lo estoy poniendo en una situación distinta. La mayoría de las personas, y ojalá no fuera el caso de todos ustedes, pero me imagino que trabajan con sus propios computadores, me imagino que pagan sus propias cuentas, cualquier tipo de acceso a otro tipo de insumo tienen que costearlo ustedes mismos. Entonces ahí nuevamente se refleja esta disparidad y esta desprotección. En términos ya más administrativos y de regulación, hay una falta de herramientas de información y apoyo a los trabajadores de la educación. Hay pocos mecanismos efectivos de fiscalización y denuncia. Y en rigor, tampoco se le ha dado mucho hincapié a cuáles tendrían que ser los mecanismos válidos o los más eficaces, porque hay mecanismos que se entiende que son existentes, la Contraloría, tenemos la Inspección del Trabajo, Dirección del Trabajo. Pero ¿cuál es realmente la efectividad que tiene? ¿Quién está fiscalizando que esto esté pasando o no esté pasando? ¿Quién está llevando este conteo de que en todos los recintos exista por lo menos un cierto nivel? Que los queda más o menos parejo. Tenemos ese problemática. Bueno, respecto a lo que habíamos hablado, acá tenemos que, esta es una noticia más o menos reciente, probablemente ahora haya aumentado eso, tenemos que casi 300 colegios y jardines se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Eso tiene varias implicancias, es lo que hemos ido conversando. Cómo van cambiando los formatos,
Ellos tienen la ventaja o desventaja, y depende de cómo hagamos la lectura, de que tienen su fondo de cesantía, por lo tanto pueden acogerse a esta ley con tranquilidad porque están afectos a una norma general. Y eso también tiene otras implicancias para los propios recintos, porque el cierre de los recintos o lo que está sucediendo con los colegios es una situación bastante compleja, porque también le va a traspasar una carga al ministerio de qué es lo que va a pasar con estos estudiantes que van a tener que salir de estos recintos educacionales. Entonces ahí se genera otra problemática que es a nivel administrativo. Y en posterioridad también de las medidas que se están tratando de resolver es que puedan acceder a ciertos créditos para reactivarse como institución. Aquí vemos de alguna forma cómo estamos hablando en ambos casos de temas distintos. Cuando por un lado los colegios particulares tienen esta preocupación de que se están acogiendo a la ley de protección del empleo, que no están desvinculando profesores, sino más bien suspendiendo funciones, están generando cierres de los recintos en algunos casos también. Por otro lado, la preocupación que tiene el colegio de profesores desde lo que está sucediendo en la realidad de los profesores de las municipales, es este colapso que ya hay en el sistema. Porque efectivamente se mantienen todos quizás en sus funciones, pero ya en estas últimas semanas se ha hecho más pronunciada la necesidad de generar alguna especie de receso. Porque las clases a distancia también tienen otras implicancias, en términos emocionales, en términos psicológicos, no solamente para los profesores, también hay un tema con los estudiantes. ¿Qué tan factible es también hacer estas clases a distancia? O sea, eso es algo que se viene estudiando desde el mundo de la educación, la efectividad que pueda tener también. Y eso genera una merma, porque si lo pensamos de alguna manera, una medida de receso pedagógico tendría que verse contemplada. Y esto no podría tampoco imputarse a las vacaciones, por ejemplo, del profesor. O sea, estamos hablando de temas que son distintos. Esto es una situación extraordinaria y la carga de las resoluciones y de cualquier tipo de acto que busque enfrentar este escenario no puede terminar siendo una merma o una sobrecarga para el profesor. Respecto de los tipos de renuncias y reclamaciones, bueno, como habíamos conversado durante este rato, tenemos la Inspección del Trabajo, Contraloría General de la República, Superintendencia. Para dar así como un ejemplo más o menos, Inspección del Trabajo radica principalmente en los profesores particulares por el tipo de reglamentación que los rige. Por tanto, estas alteraciones, si hubiera un caso de un cambio unilateral del contrato, la inspección sería el lugar donde tendría que hacerse la reclamación. Contraloría respecto a los pronunciamientos de los funcionarios de la administración pública, los que tienen estatuto especial también. De hecho, no sé si lo recuerdan, pero hace un tiempo atrás empezó una especie de embate de los funcionarios públicos frente a este escenario de cuando se intentó hacer esta regresión de los funcionarios para que trabajaran de forma presencial, que le iban a hacer un retorno paulatino a sus labores, desde todos los organismos. Entonces ahí se empezaron a levantar recursos de protección, etcétera, porque era una vulneración del derecho a la salud, etcétera. Ante esta afrenta, y ante la instalación de este tema, que tuvo que salir obviamente la sociedad civil, la Contraloría terminó generando un pronunciamiento también en el que clarifica que hay que tomar ciertas medidas, que no se puede respetar tampoco la seguridad de los trabajadores, y que era improcedente finalmente en este escenario de crisis porque era un riesgo para los trabajadores volver. Sin embargo, quedaba también un poco arbitrio de los jefes de los departamentos. Y la superintendencia que ha generado este ajuste en el procedimiento de denuncia y de investigación, y específicamente con los profesores, tiene que ver con las suspensiones de los pagos de las remuneraciones. Eso es algo que se ve prontamente y tiene un proceso más expedito y que permite finalmente se verifica exigiendo los pagos. Eso por un lado, y el otro tema también es que la superintendencia está muy atenta a lo que pasa respecto de la situación de la convivencia escolar, los casos de discriminación, etc. Noret dice, justamente nosotros estamos entrampados en este desacuerdo de las horas de desconexión, y por lo mismo no hemos firmado el anexo de contrato, somos colegio particular.
Por ahí Manuel dice: nuestra realidad en la aplicación de la ley de teletrabajo es que no existe ayuda alguna de parte de nuestro empleador. Concuerdo esa frase de nuevas prácticas de vulneración, incluso el empleador amedrenta, dicen, en si alguien no puede desarrollar de buena manera su trabajo, debe asistir al establecimiento y hacer su horario, vulnerando absolutamente el estado de emergencia y los derechos del trabajador en general. Creo que mi comentario es la realidad de varios liceos. Por ahí Juan Faúnde dice: don Lautaro, estoy muy interesado en recibir el video de esta reunión porque estaba en otra, en fin. Así es, a nosotros también nos interesa. Por ahí Luis Faúnde sigue con un aviso que me está pidiendo, dice: don Lautaro, muy interesado, estoy leyendo, no leído antes, digamos, así que puede salir cualquier cosa. El video de esta reunión, en fin, nuevamente, excelente, Romina, muy interesante y muy buenas explicaciones. Me interesa tener acceso a la grabación, lamentablemente no pude ingresar ahora. Bueno, esos son algunos de los comentarios. ¿Podría complementar algo que dijo Romina respecto a las atribuciones de la superintendencia? A modo de complemento, que la superintendencia también, a través de un dictamen número 54, que está en la página de la superintendencia, da atributo a los establecimientos educacionales o a las corporaciones o los DAEM para utilizar los recursos CEP para desinfectar los establecimientos educacionales. Esos recursos van a poder ingresar en la plataforma de rendición de cuentas con el objeto de que se puedan validar esos gastos. Es una medida excepcional que hizo la superintendencia este año y va a apuntar a la excepcionalidad para comprar todos estos artículos de higiene para los chicos, ¿cierto? Y también me parece que algo también de infraestructura, no recuerdo bien porque lo leí hace tiempo. Y en el tema de las prácticas antilaborales también ahí podemos tomar cierto resguardo para los trabajadores. Y hay otras cosas que las ve la inspección del trabajo. Así que si tienen problemas, quedan cordialmente invitados a ingresar al portal de la Superintendencia de Educación, www.supereduc.cl, y ver los dictámenes y poner las denuncias si son necesarias ponerlas. Mi nombre es Manuel Maldonado, soy presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Comercial de Estación Central y también representante de la Confederación de los Trabajadores CONATECH. Muy interesante la exposición de Romina y un saludo a Lautaro. Nosotros somos socios de Servima hace muchos años y le agradecemos esta oportunidad que nos están brindando hoy día de compartir esta experiencia. Mi consulta está relacionada con justamente la ley del teletrabajo, como mencionaba Romina, y la vulneración del derecho, porque hoy por hoy, por ejemplo, muchos, creo yo, de los empleadores hoy día no están comprometidos justamente con los elementos que son básicos para poder desarrollar las buenas clases, por ejemplo, que hoy día están desarrollando los profesores, como el tema de la conexión, el tema de la luz eléctrica, el tema de los equipos, el tema ergonométrico, una silla, una mesa, cosas mínimas, ¿cierto? Que hoy por hoy, el profesorado tiene que hacerse cargo bajo su bolsillo. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, no existe esa sintonía con los empleadores? Porque si no respeta, por ejemplo, esta ley de teletrabajo, menos está respetando la ley de higiene y seguridad. Entonces, ¿cuáles son las instancias en que el profesorado o los representantes de los profesores, ¿cierto?, podemos llegar a que los empleadores de una vez por todas se puedan comprometer con esta ley? A ver, o sea, lo que pasa es que lo lógico indica que se tienen que utilizar los canales de denuncia, en el caso que sean, tanto sea a través de la Inspección del Trabajo, se denuncia en el Ministerio, la Superintendencia, entendiendo también que tienen la facultad y las atribuciones de ver cómo se implementan estas medidas de seguridad, y estamos en un momento que es esencialmente uno de los hitos principales de todas las medidas que se están tomando. Entonces, ahí yo creo que lo lógico implica utilizar esas vías de denuncia y hacerlo prontamente, y también de alguna forma tener una mira con lo que sucede con los otros establecimientos, porque eso te ayuda también a generar cierta perspectiva y
Por último, por ejemplo, si este es el caso de un colegio municipal, decir, bueno, ¿cuál es la diferencia con esto? ¿Por qué ellos sí tienen acceso y nosotros no? O sea, tiene de alguna manera un antecedente muy concreto. No es como que estemos pidiendo algo que no se esté realizando, solamente que arbitrariamente en algunos sectores no se genera. Romina, esta situación de inexistencia de una normativa clara que regule de alguna manera el teletrabajo, el trabajo a distancia de los docentes que no son de colegios privados, digamos, es una situación que, voy a preguntar, pero se vino encima por un tema circunstancial. Es decir, no es que hayamos querido que pase esto, pues es por lo que sucedió, digamos. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato en relación con esta posibilidad de regular la actividad? O sea, ¿cuál es tu opinión en realidad? Yo sé que... Eso voy a decir. En términos personales, yo creo que la única posibilidad de generar algún tipo de cambio ante este escenario es que se generen las denuncias y que se exponga esta situación. Porque también acá hay un fenómeno que es lamentable, es que toda esta falta de normativa y todo este espacio medio en blanco que está quedando, lo que genera es que por una parte se profundizan los propios conflictos internos que ya tenían los recintos educacionales, tanto los privados como los públicos, en términos de esta distancia que hay de comunicación entre los directivos y los equipos profesionales que lo integran. Y también lo que está pasando es que hay una desconexión entre los propios recintos. Entonces, por eso se genera esta disparidad y no todos saben que el otro está en otra situación. Entonces, lamentablemente, y es lo que se ha dado cuenta en los últimos meses, que la única forma que se vaya regulando es que se generen las denuncias correspondientes, que se haga la solicitud de la Contraloría. Y ahí, en la exposición de la situación, de alguna manera se va a tener que tomar alguna medida al respecto, porque si no, yo creo que ahí lamentablemente, en esta urgencia, por eso decía esta especie de choque entre el derecho al acceso a la educación y la merma que genera en términos laborales para los trabajadores, va a seguir pronunciándose. Juan, tienes el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Estamos con el tiempo. Dar dos ejemplos de situaciones que me han ocurrido con esto del teletrabajo y que han sido para mí muy complejas. Yo trabajo en la comuna de San Miguel, en un colegio municipal, donde programé una reunión de 2 horas para poder efectuar una contención emocional de los profesores. Yo soy el encargado de convivencia del colegio. Se programó esta reunión con los correos correspondientes de autorización por parte de la autoridad del colegio. En cuanto al tiempo de duración, lo hice por Meet Google, considerando que es una plataforma que me permitía mayor continuidad en el trabajo y no Zoom que se corta a los 40 minutos. Comencé la reunión, de acuerdo a los parámetros, busqué información del Ministerio de Educación y del MinSal para poder efectuar la contención. Hicimos una conversación, todos los profesores iban comentando cómo estaban viviendo la pandemia. A los 40 minutos me llega un WhatsApp de parte de un director del colegio que dice: corte, no siga, orden de directora. Luego sigo en la reunión porque miré el celular que me llegaban mensajes, pero no los leí completamente porque yo estaba en la reunión. Posteriormente me llegó un correo indicando lo mismo de parte de dirección y ya llegó un momento determinado en que ya llevaba aproximadamente 1:10, estaba programada para 2 horas, 1:10, donde llega la directora y dice que no, que es conveniente, que está todo el mundo contento, que es conveniente terminar la reunión. Se produce un corte no programado, digamos, de la reunión, estando programada para 2 horas. Mucha gente quedó por hablar, habían levantado la mano, y la razón que me dieron es que los profesores tenían que hacer retroalimentaciones a los alumnos y que era importante cortarlas. Sin mayores argumentos. Y lo otro en relación a los famosos cápsulas, que muchas veces las cápsulas demandan mucho tiempo para poder concretarlas. Yo me he encontrado con colegas que han estado hasta la madrugada trabajando porque me han mandado correos de término de cápsula a las 5 de la mañana y después son rechazadas. Porque empiezan los criterios y vamos corrigiendo. En mi caso me ha tocado mandar cápsulas hasta 8 veces
donde que el tono de la voz, me han criticado la voz, que soy poco motivante con la voz, está por escrito, lo tengo por escrito, donde me pone su voz es poco motivante de parte de los sensores, entre comillas, que las imágenes no son las más adecuadas, que es muy técnico, simplifíquelo, que su voz da sueño. Hasta eso me ha puesto así textualmente, lo tengo por escrito, en correos que me envía la dirección indicando su voz da sueño, así que cámbiala, hágalo más dinámico, cambia la música. ¿Ah? Entonces, para esto no teníamos parámetros, no existe una escuela. Algunos colegas han contratado, una colega que ya me llama y me dice, Juan, estoy desesperada, contraté una plataforma que me facilita mucho la confección de estas cápsulas. ¿Y cuánto sale? Le dije yo, 170.000 pesos. Ah, no, le dije yo, si tú estás dispuesta a sacrificar 170.000 pesos para comprar un tipo de Movie Maker que le permite crear actividad animada, allá tú, pero yo no lo voy a hacer. Y lo hizo. Y bueno, y cada vez que hay estas comparaciones, oye, el equipo que está haciendo estas presentaciones lo hacen súper bien y usted, ahí nomás, porque mi nivel no es el que están haciendo las personas que han comprado plataforma. Entonces, esas dos consultas, o sea, son dos consultas en el fondo, porque ya la verdad es que ahora me siento en el computador y trato de hacerlo lo más perfecto posible para evitar devoluciones, porque si no, pierdo todo el trabajo de días y días y días, porque vamos mandando, vamos retroalimentando, vamos mandando, retroalimentando, y al final tú apareces entregando 1 o 2 trabajos cada una semana, pero entre la ida y vuelta has perdido cualquier cantidad de horas de trabajo y muchas horas que empiezas a sacrificar de tu sueño, de tu calidad de vida, porque tienes que cumplir con fechas también. Esas son las dos consultas. ¿Dónde uno en este tipo de colegios puede efectuar algún tipo de denuncia? Porque no hay tampoco apoyo. Uno no sabe a quién recurrir. Andrés. No, más que nada que una consulta es hacer la acotación, que esto no pasa, y yo lo veo en mi colegio. Yo soy encargado también de seguridad escolar, y no solamente lo vi en esta situación de pandemia, el plan que tenemos activado nosotros para trabajar con Meet y en este caso, nosotros utilizamos Zoom en el colegio, lo vengo aplicando hace 2 años, porque en el plan de seguridad integral coloqué caso en situaciones, ¿qué pasaría si la escuela en caso de un terremoto? No contamos con la escuela durante 6 meses. Teníamos que ya empezar a trabajar en teleeducación. Y para eso formulamos nuestro plan de trabajo donde, por ejemplo, el día 16 de marzo al 20 de marzo, en esa semana le entregamos a los niños de quinto y sexto básicos que no cuentan con notebook, los tablets que compramos por ley STEP para esos niveles. Para los más chicos, tuvimos que comprar nuevas tablets de primero a cuarto básico, los pre-kinder. Toda la escuela ya estaba trabajando un poco lo que significa la teleeducación, viendo que lo implementamos a través del plan de seguridad escolar para que en cualquier situación de emergencia que tuviéramos, siempre los niños tuvieran educación. Puede ser que Chile tenemos, y lo pensamos, soy de la zona norte de Vallenar, hay terremotos, hemos tenido aluviones, y no por esa situación de emergencia como esta pandemia, vamos a dejar de trabajar con los niños. Y nuevamente como dirigente educativo, también que soy dirigente, podemos lograr conversar con el servicio local para que así les paguen a los profesores que no cuentan con sus recursos para pagar el internet, que sí les tienen que pagar internet, o por lo menos pasarle un teléfono smartphone para que puedan trabajar con niños. Y eso lo pueden también pedir. Nosotros lo hicimos a través de una solicitud con el Código del Trabajo, implementando el artículo 184, para que pudieran trabajar con esa situación y poder pagar los cambios para que en esto fuera efectivo el trabajo. Eso quería contarles, amigos. Hola a todos, hola Romina. Mira, yo tengo una opinión un poquito divergente. Yo creo que la situación que se está viviendo no nos obliga a hacernos cargo. Y eso es un tema para discutir largo. Me explico. Concuerdo plenamente con lo que tú acabas de decir, pero nada reemplaza a la clase presencial, nada. Porque la educación tiene que ver con las emociones, y las emociones a través de una pantalla no existen. Por lo tanto, todos los esfuerzos, escuchaba a Juan Faúndez muy atentamente, y
lo entiendo, y que lata que esa colega de él haya invertido esa plata, porque a eso no estamos llamados. Entonces, aquí la educación es un derecho, por lo tanto, tiene que haber una acción del Estado en el cual tenga que darle a toda la gente las mismas probabilidades, porque si no, hacemos más de lo mismo. Aquellos que tienen la posibilidad de los recursos van a poder recibir educación a distancia de la mejor manera, y aquellos que no la tienen van a recibir una educación diferenciada. Entonces, al final, es como se habla en reingeniería, hacemos más grande el hoyo en vez de más chico. Por lo tanto, es un tema al que hay que hincarle el diente. Nadie estaba preparado en el mundo para, y nosotros menos. ¿Por qué? Porque teníamos una educación precarizada, comercializada, y hoy en día eso es lo que se ha relevado. Entonces tenemos problemas en la parte contractual, en la parte de la acción, en los recursos y en esta unilateralidad de la clase, porque las clases no son sincrónicas ni podemos exigirlas. Yo no le puedo pedir a un alumno que me abra su espacio de la casa, ¿no es cierto?, y que su casa tenga las condiciones de una sala de clase. Entonces, es un tema muy complejo. Eso lo pongo para conocimiento y para discusión del tema. Gracias, Romina, por tu aporte. Ya, a ver, con el tema de Juan, o sea, lamentablemente ahí vamos a volver a insistir. La única forma de resolver estas cosas es utilizar los vías y los canales de denuncia que tenemos. Esa es la única alternativa. O sea, yo creo que ahí siempre es útil también seguir el conducto regular y se entiende que la primera comunicación se tiene que generar al superior jerárquico, pero quizás como consejo y acotación es que estos elementos, en lo posible, juntar la mayor cantidad de elementos, si tienes correos, por ejemplo, todo lo que implique esta especie de hostigamiento que se está generando, guardarlas, registrarlas y generar la denuncia correspondiente en la vía que tenga que ser. O sea, ese tipo de cosas se repite demasiado. Me da la sensación a veces como que no estamos todos en conocimiento de eso, porque cada recinto es un mundo. Ahora, quería hacer solamente un alcance respecto a lo que decía Andrés, que me parece que, bueno, y me da la sensación que ellos están viviendo un proceso que es más o menos amable, quizás. Sin embargo, este es el punto. Esto no puede quedar a iniciativa o creatividad interna o a la voluntad del profesor de querer hacer esto mejor o peor. La educación es un derecho, por lo tanto son políticas públicas las que deben ejecutarse de la manera correspondiente y entregar las herramientas necesarias para garantizar el acceso a ese derecho. Entonces, me parece maravilloso y encuentro que es muy bueno que sean voluntariosos y todo lo que corresponde con esto. Por ejemplo, el caso de la compañera de Juan, que implicaba que compró un software, pero eso no corresponde. O sea, el sistema educativo no puede basarse en la voluntad y en lo que quiera hacer uno o el otro. Y el enfrentamiento de esta pandemia tampoco puede quedar, por un lado, ni a merced de lo que estén estableciendo los directivos en sus niveles creativos que tengan, ni tampoco a las condiciones y las herramientas que pueda tener solamente el profesor, si a mí el que me tiene que garantizar es esto del Estado. El problema de la educación no es un problema del profesor, ni de uno, ni del vecino, es un tema del Estado que debe garantizar. Eso quería cerrarlo solamente, más allá de que me parece que es muy bueno que estén viviendo algunos un escenario mucho más amable. ¿Qué posibilidades hay de exigir el medio de pago del internet o del teléfono? Mi consulta va apuntada a quedar clara con el tema de la consensuación, digamos, de consensuar, del mutuo acuerdo. En el colegio particular debe ser o puede ser consensuado, porque a nosotros están usando una unilateralidad para que la gente firme. Y como nadie, sobre todo la directiva sindical a la cual yo pertenezco, no estamos de acuerdo con las 12 horas, porque los profesores están trabajando mucho. Nosotros estamos pidiendo 15 horas. Entonces ahí es donde estamos en conflicto, porque el colegio no quiere transar y a nosotros nos parece bien que tiene que ser consensuado. Ahora sí. Hola a todos, buenas tardes. Mira, yo soy de la 8ª región de Concepción y represento a la comuna Florida. Soy dirigente del Colegio de Profesores
y nosotros recién este año pasamos a ser parte de un servicio local de educación. Ha sido un trabajo nuevo, distinto. Siempre estábamos acostumbrados a trabajar con sostenedores, que era la municipalidad, y con ellos podíamos lograr ciertas cosas. Ahora estamos aprendiendo a trabajar. Entonces, nosotros, todo lo que tú nos has dicho, nosotros lo hemos tratado de trabajar con el servicio local, de consensuar, de tener políticas claras, lineamientos en realidad claros de cómo trabajar, de que los profesores no se sientan agobiados, etcétera, etcétera. Pero igual siento que está ese estrés laboral en los docentes, porque hasta el día de hoy no hay como un lineamiento, se le da como la facilidad que a cada director haga lo que quiera. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer nosotros como dirigentes para llegar al servicio local? Porque ellos dependen directamente del Estado. Ya hoy día, por ejemplo, muchos colegas están pidiendo suspensión de clases y lo están trabajando con su municipio. Hoy día nosotros tenemos que trabajarlo con el servicio local, y el servicio local viene directamente desde más arriba. Entonces ya no es como un tema político que el alcalde de turno, por quedar bien, te iba a decir, bueno, ya hagamos suspensión. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros con los servicios locales de manera que ellos entiendan lo que está sucediendo? Y lo otro, me gustaría que más adelante pudiéramos hacer una charla de servicios locales también, porque es un tema totalmente distinto a los municipales. Entonces siempre se habla de los colegios municipales, pero también los servicios locales son hoy día otro tema que tenemos que empezar a colocar en el tapete. Eso, gracias. No se olviden de mandar la sugerencia a consulta@servicap para ir armando los próximos webinars. Por favor, adelante. A ver, primero, el tema del pago de internet y teléfono. O sea, en ambos casos, sea particular o sea, hablemos del profesor del municipal, tenemos por un lado que las facultades que te entrega ajustarte, por ejemplo, a la ley de teletrabajo, implica que es un deber del empleador entregar esos insumos. Por lo tanto, más allá de cómo hacerlo, aquí lo que se tiene que exigir es la aplicación de la norma. Y respecto de los servicios públicos, ahí lo que se tiene que exigir también es que se ajuste a las medidas de seguridad y a las medidas complementarias que se requieren para el ejercicio de la clase presencial. Entonces, en esa lógica, entendiendo que los órganos administrativos tienen las atribuciones de generar esta inversión, se tiene que levantar esta demanda, por decirlo de alguna manera, de decir, mira, pero efectivamente acá lo que no tenemos es esto, y ustedes tienen las facultades y tienen el deber de entregarnos a nosotros los insumos necesarios para poder ejercer funciones. Entonces, en ambos casos se tendría que ver la posibilidad de resolverlo de esa manera. Respecto a lo que plantea Noret, tú eres de colegio particular. Ahora, el tema de que ahí me faltan algunos elementos que me entregue, por ejemplo, los tipos de contratos que tienen, la cantidad de horas que trabajan, son en general las jornadas. Sí, colegio particular, contrato indefinido, con los profesores tienen 30 horas con 20 y algo de presencial, en total hacen 30 horas. Otros ahora, el anexo, por ejemplo, el anexo, ¿cómo altera ahí, para ser bien sincera, en el anexo están pidiendo que el profesor esté desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y nosotros estamos pidiendo que sea de 8:30 a 5:30. Y ahí estamos. Lo que ustedes están pidiendo es que se respete la jornada claro, regular. O por lo menos que se acerque más a la jornada normal, digamos, que tiene cada profesor. Porque hay que considerar que el teletrabajo da mucho más trabajo que el presencial. Absolutamente, no. Y ahí en ese sentido igual la norma lo expresa así. O sea, tiene que haber un consenso para alterar y modificar completamente la cantidad de horas que van a trabajar. Por ejemplo, si quisiéramos decir, ya, yo los libero de la jornada ordinaria, por decirlo de alguna manera, eso tienen que estar de acuerdo, eso no puede ser arbitrario, independiente de las circunstancias que tengamos. Podremos tener dudas más, dudas menos, podrán haber algunos flancos extraños, pero la ley lo aclara así. Y ahí también se tiene que consensuar cuántas cantidades de horas, por ejemplo, tienen que tener de espacio libre, pero eso va a depender si se van a ajustar a la jornada ordinaria o no, que es la que tenían. O si no, se tiene que mantener el cumplimiento de la jornada que ustedes tenían. Claro, lo que pasa es que esas alteraciones no son arbitrarias, ni remuneración, ni nada de esas cosas no son arbitrarias. Claro. Igual los profesores están trabajando más, porque lo que nosotros estamos planteando son
son 15 horas de desconexión, pero en la realidad presencial ellos trabajan menos también. O sea, la Entonces, realidad supera la ficción en ese sentido, porque aquí tú estás peleando igual para tener 15 horas libres que probablemente no vas a tener libres, aun cuando te dijeran tenerlas libres. obviamente que no, si en el fondo lo que se está buscando es que el empleador no moleste después de las 5:30, porque todos los profesores siguen trabajando, corrigiendo pruebas, corrigiendo trabajos, haciendo las cápsulas y todo eso. Entonces, no es que el profesor se desconecte y se vaya de vacaciones, entre comillas, no, es solamente para tener claridad, digamos, en el rango en que el profesor va a estar disponible para el empleador y después de eso que no sea molestado. De hecho, han llegado correos el día sábado, día domingo, de parte del empleador, de uno de los directores. No, esas cosas no O sea, ahí es donde funcionan. estamos con la gran discusión. A menos que quisieran ofrecerle esta especie de exención, así como vamos a hacer una cosa extraordinaria, no tienes jornada de trabajo, pero aún así la norma te ajusta a que no puedes tener menos de 12 horas. Y se tiene que respetar incluso, o sea, si trabajas de lunes a viernes como persona, te pueden estar el domingo, ¿cachai? Así llamando a las 12 de la noche, nada por el estilo. O sea, yo creo que ahí lamentablemente implica entrar en un conflicto, porque van a tener que de alguna manera también autorregularse, y eso también es importante, como ordenarse con uno mismo de solicitar, por ejemplo, en vez de que sea en WhatsApp, que esto es un medio que se está utilizando, pero realmente no es un medio formal de comunicación, se está utilizando por un tema de acceso, solicitar que sean enviados por correo, que sean a ciertas horas en el día, que no se puedan enviar los domingos, que sí. Pero eso tiene que ver también con cómo se organizan ustedes en esta autorregulación que les decía. Estaría pendiente lo del comentario de Janet Mora, ¿no? La Jenny, me falta Jenny. Sí, Jenny, perdón. Me falta Jenny que nos habla de este híbrido extraño que son esta forma Servicios locales. De servicios locales, exactamente. Romina, antes que pases a la Jenny, la respuesta que me diste a mí de hacer un acuerdo por el pago de internet y telefonía, puede ser unilateral del empleador que te diga, le quito la colación y la movilización, que no la está utilizando por el otro pago y firme el anexo de contrato. Hay una posibilidad que te lo permite, entendiendo que en el fondo se genera una especie de transformación de esto. Entonces, ahí hay una discusión que se da un poco con el de alimentación, porque en el fondo no es como que el profesor porque dejó ir al colegio se dejó de alimentar, pero podría generarse. Ahora, más allá de la discusión así como si se genera este cambio, es la exigencia del otro que sí es un poco más objetivo. No sé si quedó más o menos claro. Va a pasar a Jenny antes que se nos vaya todo. Sí. Ahora, la pregunta, Jenny, eso va principalmente, tiene una doble dimensión tu consulta de alguna manera, porque tú me estás hablando desde el funcionamiento de la dirigencia. Entonces ahí hay varios temas, porque por un lado implica qué tipos de estrategias son las que podéis aplicar, y eso va a depender de la dirección que tengan ustedes, de hasta qué punto estén dispuestos a generar algún tipo de presión. O sea, entendiendo que estamos hablando de un organismo tipo asociación, un organismo de tipo sindical. Ahora, yo creo que ahí la lógica indica que entendiendo que tiene esta especie extraña como este híbrido raro, que está, como tú muy bien dices, está muy fuera de las discusiones siempre, tiene que ver también con la génesis que tiene la institución. Yo creo que ahí la lógica que indica es, como estamos un poco más cerca en ese sentido de la administración pública, es ajustarnos a las resoluciones y los actos administrativos que han emanado directamente desde el Ministerio. Entonces ahí el ajuste tendría que darse pensando en una especie de estrategia. Algo me suena como alguien tiene un micrófono. Hay alguien que está haciendo un ruidito por ahí. Entonces yo creo que ahí la lógica sería basar un poco la argumentación de esta discusión en las propias resoluciones que salieron del Ministerio, o sea, las propias circulares también que emanan de eso. El tema, yo creo que ahí quizás me gustaría preguntarte muy en lo concreto algo muy particular, que tú dijeras ya, este tema tenemos que discutirlo sí o sí porque esto no puede quedarse fuera de esa estrategia, por ejemplo.
Bueno, sí. Lo que pasa, por ejemplo, nosotros hemos trabajado el tema del agobio laboral de los docentes. Entonces, ellos nos dicen que ellos le dan la libertad a cada director para que proceda a trabajar con cada establecimiento educacional. Entonces, ahí se produce que al final no hay una directriz para todo. Claro, entonces yo creo que ahí la argumentación lo que nos indicaría sería que tendrías que generar toda esa limitación. Porque cuando el servicio te dice, mira, lo que nosotros le damos es la libertad a ellos para que decidan, tú tienes que decir, perfecto, pero el límite de este derecho es este derecho. Y este derecho implica estas cosas. Entonces, en ese sentido, efectivamente, por un tema de institucionalidad, ellos tienen la facultad de administrar el espacio. Pero esa administración... Nosotros le hemos pedido esos lineamientos porque también, en cierta forma, los directores nos dicen lo contrario, nos dicen que son los de servicio local que los que le están pidiendo todo este papeleo, todo lo que tiene que ver con la conexión de las clases, los consejos. Hay colegios que se están conectando 3, 4 veces a la semana a consejos, aparte de las clases, entonces igual es mucho. Es que yo creo que ahí lo que importaría o lo que sería una buena idea sería hacer esta contraposición de normas. Entonces, por un lado, se entienden las facultades que tenéis discrecionales de administración, pero por otro lado tenemos que pensar, por ejemplo, este tipo por darte un ejemplo, no sé, por el derecho de desconexión, tiene que ser algo que se contemple. Entonces, ahí empezáis a hacer tú misma los límites de eso. Ya que no te lo están entregando y no te están dando ellos un protocolo y no tenemos un marco general, o sea, toma lo que dice la Dirección General de Educación, toma lo que dicen los protocolos del Ministerio de Educación directamente, contraponlos con la efectividad del sistema, porque finalmente ustedes están más cerca de la administración pública. Y frente a eso se puede, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que con esto tú lo que haces es exponer en el fondo el problema. Entonces tú le dices, bueno, si aquí me están diciendo esto y esto es lo que está pasando, hay un problema. Y eso implica una sanción en la medida que se genera una denuncia correspondiente. Muchas gracias. Si ustedes quieren, abrimos los micrófonos, que lo hacemos siempre al final de estos conversatorios. Abrámonos todos nomás porque hace tanto tiempo que no podemos conversar cara a cara y abrazarnos con las personas, que a veces resulta cálido escuchar un chao, en fin, un adiós, gracias, no sé, o muchas gracias. Lo que sea. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romina. Gracias. Gracias. Muy bueno, gracias. Chao, gracias. El próximo jueves a las 4 vamos a convocar. Ok. Nos vemos el jueves, Gracias. chao. Nos vemos el jueves, hasta luego. Chao, chao. Romina, por tu Llamados todos. Marcia. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Marcia, Verónica. Gracias, Lautaro. Alto, Camaño, Enrique. Oiga, Lautaro. No puedo Adiós, nombrarlo a miren todos. bien, cuídense. Gracias, Lautaro. Evelyn. Gracias, Evelyn. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Lautaro.